Sean todos bienvenidos el día de hoy a esta su clase de física general. El día de hoy vamos entonces a resolver, mejor dicho, a presentar problemas resueltos que corresponden al capítulo 2. Vamos a comenzar por este que es el ejercicio 16. Esta numeración corresponde al libro de texto. Entonces, ejercicio número 16. Dice así: un automóvil de carreras da una vuelta a una pista circular de 500 metros de radio en 50 segundos. Inciso A. La velocidad media del carro es 0, 100 metros por segundo, 200 metros por segundo o ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Inciso B. Calcule la rapidez media del carro. Calcule la rapidez media del automóvil. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros actualmente en clase presentamos la parte de vectores, ¿sí? Y también presentamos el contenido correspondiente al capítulo 2. El capítulo 2 corresponde a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniforme y caída libre. Entonces, en el caso de el movimiento rectilíneo uniforme, pues vamos a resolver este ejercicio. Necesitamos recordar los conceptos de velocidad, el concepto de velocidad y el concepto de rapidez. Para el primer inciso necesitamos el concepto de velocidad. La velocidad, recordemos, es el desplazamiento, en este caso el desplazamiento del cuerpo, dividido entre el tiempo que tarda en desplazarse, ¿sí? Entonces, bueno, el trabajo consistirá en determinar cuál ha sido el desplazamiento de este automóvil en la pista circular. A ver, vamos a ver entonces. Noten que, dado que la trayectoria es circular, el automóvil que comienza aquí va por toda la pista y regresa al mismo punto del que partió. Esto obviamente ocurre en pistas circulares. Otra forma de que ocurriera lo mismo es que yo le pidiera el cálculo de la velocidad de un estudiante que sale de su casa hacia la universidad y que regresa a su casa, ¿sí? Que regresa a su casa. En ambos casos, la velocidad es la misma. Y la velocidad es la misma porque se construye a partir del desplazamiento. Entonces, yo aquí voy a hacer preguntas a cada uno de ustedes para ver cómo han ido avanzando en el contenido. Vamos a tomarlos en orden alfabético.
para la siguiente clase, no para hoy. Para hoy solo van a escuchar y la siguiente clase sí ya empiezo a hacerles preguntas. Verán, jóvenes, el desplazamiento nosotros lo habíamos definido como un vector. Un vector que apunta, que tiene su cola, ¿sí? En la posición inicial y que tiene su flecha en la posición final. Así lo habíamos definido nosotros. La cuestión aquí es que el automóvil completó una vuelta completa. El automóvil completó una vuelta completa. Entonces, si el automóvil completa una vuelta, finaliza en el mismo punto en el que comienza. Oh, pongan atención a este desarrollo, digamos, que es puramente mental. Aquí no estamos haciendo ningún número todavía, es puramente aplicar los conceptos para pues encontrar una respuesta sin hacer un solo cálculo, utilizando únicamente los principios. Entonces, yo el desplazamiento lo definí como un vector y este vector, a mí, este vector, pues depende del punto donde inicia y el punto donde termina. El detalle es que aquí el punto es el mismo. Empieza aquí donde ustedes ven el automóvil. Empieza aquí abajo donde ustedes ven el automóvil y termina ahí mismo termina. Entonces, si nos vamos a la presentación si nos vamos a la presentación correspondiente, para calcular el valor del desplazamiento era posición final menos la posición inicial. Pero si la posición final es igual a la inicial, esa resta es igual a 0. De manera que aunque el automóvil se movió, aunque el automóvil completó una vuelta completa, debido a que terminó en el mismo punto que comenzó, el desplazamiento es 0. ¿Qué implicaciones tiene que el desplazamiento sea 0? Verán, si el desplazamiento es 0, cuando usted calcula la velocidad es otro vector que se construyó a partir del desplazamiento. La velocidad nosotros la habíamos definido inicialmente como el desplazamiento dividido entre el tiempo que tarda en hacer el recorrido. Vamos a ver, espero estar dándome a entender. El desplazamiento es 0 porque la posición final es igual a la posición inicial. Eso hace que mi desplazamiento sea 0. Porque al hacer la resta, dado que los dos valores son iguales, estoy restando dos valores iguales, eso da 0. Luego, como el desplazamiento es 0, la velocidad que se construyó a partir del desplazamiento dividido entre el tiempo, pues también debe de ser 0. No importa si da 8000 vueltas en esa pista circular, no importa eso. Únicamente importa dónde está al inicio y dónde quedó al final. Y si ese punto es el mismo, es decir, em- termina donde empezó, la velocidad va a ser 0. La velocidad será 0. De manera que nuestra respuesta en este caso para el inciso A, pues, es 0. ¿Por qué? Porque el desplazamiento del automóvil en la pista circular es 0.
Y bueno, yo a quienes a quienes lo entendieron inmediatamente al ver el ejercicio les pido disculpas. Me alargo aquí porque a pesar de que todos los periodos se toca este problema, pues todos los periodos siguen sin poder resolverlo en examen. Yo sé que ahí hay un factor de nervios que influye, pero bueno, estoy haciendo énfasis en este problema, en ese inciso específicamente, por la experiencia que he tenido en periodos anteriores donde se equivocan en un ejercicio o buscan hacer cálculos en un ejercicio que no necesita cálculos. Entonces, la velocidad del automóvil es cero. ¿Y el por qué? Es por eso, porque el desplazamiento del automóvil es cero. ¿Y por qué el desplazamiento es cero? Porque terminó en el mismo lugar que comenzó. Bien, jóvenes. Entonces, el primer inciso estaría resuelto. Velocidad es igual a cero. ¿Sí? Vamos al segundo. El segundo nos pide calcular la rapidez media del carro, del automóvil. Ahora, rapidez es un escalar. La rapidez es un escalar. Y está construida como la distancia recorrida dividido entre el tiempo. Rapidez media entonces será distancia recorrida entre el tiempo que tomó recorrer esa distancia. Nosotros, como la pista es circular, yo tengo el radio, no tengo, no tengo esta longitud, que sería la longitud de la circunferencia, esa no la conozco, pero sí conozco el radio de, pues, la circunferencia. Entonces, hay una ecuación que a mí me permite calcular la longitud de dicha circunferencia a partir del radio. Ya con eso puedo encontrar yo la distancia que recorrió el automóvil. ¿Y por qué quiero encontrar la distancia? Porque eso me permite a mí encontrar la rapidez. Pues veamos cómo se hace. Aquí ya habíamos dicho, ¿verdad? Como el desplazamiento es cero para una vuelta completa, porque la vuelta es completa, ojo. Entonces, como el desplazamiento es cero para la vuelta completa, pues la velocidad deberá ser cero. Aquí tiene usted ya el desarrollo. Ojo, si la vuelta no es completa, si la vuelta no es completa, entonces sí hay desplazamiento diferente de cero. Si hay vuelta que no es completa, sí hay un desplazamiento que no será cero. Ok. Vamos a calcular entonces la rapidez. La rapidez dijimos que es la distancia dividida entre el tiempo. ¿Por qué es distancia dividida entre el tiempo? Porque en este caso el automóvil no acelera. El automóvil no acelera. Como el automóvil no acelera, entonces es posible usar esta ecuación. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces Vamos a ver acá. Ok. Me pasé, perdón. Vamos a ver entonces lo que les decía. Como la vuelta es alrededor de una pista circular de la cual yo no conozco cuál es la longitud de la circunferencia, solo conozco el radio, entonces para conocer esta longitud de la circunferencia, cuyo nombre es perímetro de la circunferencia, el perímetro para una circunferencia se calcula como 2 veces el valor pi, la constante pi, multiplicada por el radio. Yo conozco el radio. Pi es una constante que aparece en todas las calculadoras. Y bueno, el 2. El 2 es el número 2 como tal. De manera que la distancia recorrida por el automóvil en una sola vuelta
son 3.141.59 metros. Sustituimos entonces para encontrar entonces el valor de la rapidez. Sustituimos, dividimos esto, 3.141.59 entre los 50 segundos, que este era un dato, el tiempo que le toma hacer ese recorrido son 50 segundos, hacemos la división y obtenemos este resultado. Una rapidez de 62.83 metros por segundo. Resultados de este ejercicio. La velocidad puede ser diferente de la rapidez. Usted puede tener una rapidez. Esto es por ejemplo, tenemos una rapidez de 62.83 metros por segundo y una velocidad de 0. Vea usted. Ojo, 0. Entonces, tenemos aquí, después el ejemplo perfecto, ¿sí? Velocidad 0 y rapidez diferente de 0. Esto es posible. Va a pasar cuando tengamos movimientos que no son en línea recta. Podría pasar, jóvenes, que el automóvil no dé una vuelta completa. Podría pasar que el automóvil dé 2 vueltas completas o 3 vueltas completas. Entonces, si en una vuelta está recorriendo esta distancia, en 2 vueltas, pues deberá recorrer 2 veces esta distancia. En 3 vueltas deberá recorrer 3 veces esta distancia. 4 vueltas sería 4 veces esta distancia. Espero irme dando a entender. Si a usted le dicen que el automóvil dio 16 vueltas completas, la velocidad seguirá siendo 0 en el inciso A. Pero aquí la rapidez cambia, porque si son 16 vueltas completas, serían 16 por este valor. 16 veces este valor. ¿Sí? 16 veces este valor. Entonces la rapidez, pues, será un valor diferente. Bien, noten que este ejercicio no menciona por ningún lugar la aceleración, por lo tanto no se toman en cuenta las ecuaciones que incluyen a la aceleración. Bien, vamos a pasar al siguiente. Bien, ejercicio 56. Un carro cohete experimental que parte del reposo alcanza una rapidez de 560 kilómetros por hora, después de un recorrido recto de 400 metros en una llanura plana. Suponiendo que la aceleración fue constante, ¿a qué tiempo tardó el recorrido? ¿Qué magnitud tuvo la aceleración? Entonces, antes de comenzar a resolver cualquier ejercicio, jóvenes, acuérdense, estamos siguiendo la estructura. Hubo un diagrama al final de la primera clase donde presentábamos la estrategia para resolver problemas. Y pues parte de esa estrategia era hacer un análisis del enunciado del ejercicio. Hay palabras claves en todos los problemas de física que ustedes deberían no esperar a encontrar, sino que buscar más bien. Ok. ¿Qué palabras clave deberíamos buscar? Aquí usted probablemente ya leyó el enunciado.
Y entonces, una de las palabras claves que vamos a buscar es esto. Parte del reposo es una palabra clave. Siempre que un ejercicio parta del reposo, tenemos que tomar eso en cuenta. La otra palabra importante es, o frase, mejor dicho, porque no es una palabra, son tres palabras. Entonces, una frase importante también es que la aceleración fue constante. Quiere decir que ya tenemos nosotros un conjunto de ecuaciones que nos ayudan a resolver este tipo de problemas donde la aceleración es constante. La otra frase donde dice que el carro cohete experimental parte del reposo, esta frase es de ayuda para darle valor a ciertos datos que necesitamos. Datos que no son dados de forma numérica aquí en el problema. Bien, pero antes de seguir con esta parte del reposo, vamos a ver qué datos tenemos directamente. Dice, el carro cohete experimental que parte del reposo alcanza una rapidez de 560 kilómetros por hora. Entonces aquí tenemos este valor. Después de un recorrido recto de 400 metros en una llanura plana. 400 metros es otro valor importante a tener en cuenta. ¿Qué tiempo tardó el recorrido? Es importante porque acuérdense que según la estrategia de resolución de problemas, nosotros tenemos que saber qué estamos buscando. Y dentro de la pregunta tenemos que nos piden cuánto vale la aceleración. Ahora sí, con todos estos datos, pues vamos a empezar a construir la solución del ejercicio. Ahora, ¿qué necesito yo que usted sepa para resolver estos problemas? Yo necesito que usted conozca las ecuaciones. Yo necesito entonces que usted conozca las ecuaciones. Si usted conoce las ecuaciones, ya usted sabe qué datos estar buscando, pero si usted no conoce las ecuaciones y cree que por tenerlas anotadas en una hoja a la par de usted va a poder resolver los ejercicios, lamento informarle que se va a tardar más. Sí los puede resolver, claro que sí, pero se va a tardar más y tiempo es algo que usted no tiene, que normalmente no tiene y que va a tener mucho menos en el examen. Es necesario que usted venga con una cierta agilidad, y que pueda, pues, resolver estos problemas, que haya practicado, ¿sí? Tenga ya experiencia resolviendo problemas. Pero si usted no hace ningún problema y llega usted al examen, usted, usted no tiene que esperar que le vaya bien, porque si no ha resuelto problemas, usted llega a este ejercicio, digamos, a veces ponen este mismo, y usted no sabe qué hacer porque nunca lo resolvió. Entonces, maneje las ecuaciones, está bien, se le puede olvidar qué forma tienen, pero no se le puede olvidar que para estos problemas de movimiento rectilíneo, este es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no se le puede olvidar que en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, usted necesita posición inicial, posición final, tiempo, aceleración, velocidad final y velocidad inicial. Esos 6 datos son los que usted necesita para estos problemas. Y los ejercicios le van a dar solamente los que usted necesita para encontrar los demás. En este caso, de esos 6 datos que se utilizan para describir el movimiento de los objetos que se mueven que se mueven en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a mí me están preguntando el tiempo y la aceleración. Por lo tanto,
me tienen que haber dado los otros 4 datos. Es decir, de este enunciado yo tengo que sacar posición inicial, posición final, velocidad inicial y velocidad final. Si yo saco esos 4 datos de este enunciado, yo puedo encontrar tanto el tiempo como la aceleración. Entonces, anotemos los datos. Esta frase, cuando ustedes lean que parte del reposo significa, como solo tenemos entonces, que parte del reposo, esta frase significa que su velocidad al inicio es 0, porque obviamente no se está moviendo el objeto. Entonces la velocidad inicial es 0, eso lo anotamos acá. Y la asignamos 0 porque, bueno, inicia en reposo. Cuando usted está en reposo, pues no se está moviendo, entonces por eso es 0. Velocidad final, ya me la dan por aquí. Dice que el automóvil, el carro cohete, alcanza una rapidez de 560 kilómetros por hora. Okay, yo puedo decir mi velocidad final es 560 kilómetros por hora. Dice que el recorrido es de 400 metros en una llanura plana. O sea, yo parto del reposo en el punto A, llego al punto B. Y el recorrido del punto A al punto B es de 400 metros. Entonces yo puedo decir que B es el metro 400. Ya tengo la posición final. Y como el recorrido fue de 400 metros, la posición inicial yo puedo asignarla como que fue 0. Puedo decir entonces que la posición inicial es 0. Note pues que ya construí mi ejercicio. Ya tengo 4 datos que son los que necesito para resolver este problema. Ahora sí, vamos a las ecuaciones. Bueno, aquí hay una observación, ¿verdad? Ya que tenemos los datos, siempre es bueno convertir todos los datos que no estén en unidades del sistema internacional, convertir el valor a unidades del sistema internacional. En este caso, la velocidad final no está en unidades del sistema internacional. Por lo tanto, vamos a tomar aquí 560 kilómetros por hora. Vamos a convertirlos a metros por segundo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros y que una hora tiene 3600 segundos. Vean ustedes, voy a quitarme de encima los kilómetros. Quitamos de encima los kilómetros. Y las horas también las cambiamos por segundos. Hacemos esto en la calculadora, 560 multiplicado por 1000 dividido entre 3600 nos dará un valor de 155.56 metros por segundo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que 560 kilómetros por hora equivalen a 155.56 metros por segundo. Esto es lo que recorre el automóvil por cada segundo. Por cada segundo que pasa, recorre 155.56 metros. Esto solo fue la conversión. Ahora tenemos todo en unidades del sistema internacional. Ahora sí, procedemos a resolver el problema. Usted tiene 4 ecuaciones para escoger. Dado que no conoce ni la aceleración ni el tiempo, pues primero va a encontrar, primero hay que encontrar uno de los dos. En este caso, pues vamos a encontrar
el tiempo. ¿Sí? Entonces hay tres ecuaciones que involucran el tiempo. De las tres ecuaciones que involucran el tiempo, una es cuadrática. ¿Cuál es mi recomendación? Esa ecuación que es cuadrática, que debe resolver utilizando la fórmula cuadrática, pues mi recomendación es que tenga mucho cuidado y que esa sea su última opción. Porque es más propenso a que usted cometa errores ahí. Ahora, ¿qué ecuación involucra el tiempo, pero no involucra a la aceleración? Bueno, esta que tenemos en pantalla. De aquí yo puedo determinar el tiempo y no necesito conocer la aceleración. Vean ustedes, solamente necesito conocer los cuatro datos que ya tengo. Solo necesito los cuatro datos que ya tengo y hacer claro el despeje para el tiempo t. El despeje para el tiempo t se realizará de la siguiente manera. La posición inicial pasa al otro lado. Para que aparezca del otro lado del igual, pues tiene que hacerlo restando. Y aquí tenemos entonces posición final menos posición inicial igual a todo lo que quedó, ¿verdad? Del otro lado. Un medio de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. Todo esto, el un medio y lo que está entre paréntesis, está multiplicando al tiempo. De manera que si yo quiero quitarlo de este lado del igual y que aparezca del otro lado, debe hacerlo con la operación contraria, que es la división, la operación opuesta, ¿sí? La división. Si usted puede llegar a esta ecuación y resolver el ejercicio con esta ecuación, es decir, aquí usted introduce los valores, ya aquí yo se lo tomo que está bueno. Si usted llega a este punto, podemos considerar que el problema está bien, el despeje está bien, introduce los valores y le da el resultado correcto. Si usted se fija, acá tenemos una simplificación. Dividir este paréntesis entre 2. Dividir este paréntesis entre 2 equivale a multiplicar este otro paréntesis por 2. Esta simplificación, como les digo, no es necesaria, pero bueno. No es necesaria para resolver el ejercicio, pero si usted quiere hacer el despeje y dejarlo totalmente despejado, pues sí, déjelo de esta manera. Bueno, déjelo de esa manera. Vamos a sustituir los valores, vean ustedes, 2 por posición final, que es 400, menos la inicial, que es 0, dividido entre la velocidad final, que es 155.56, más la velocidad inicial, que como partió del reposo es 0. Y entonces, el tiempo que se tarda en el carro cohete en llegar y recorrer esos 400 metros son 5.14 segundos. O sea que en 5 segundos ya hizo ese recorrido de 400 metros. Entonces, recapitulando, son únicamente 6 datos los que usted maneja en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De esos 6 datos, para resolver un ejercicio, usted necesita 4. En este ejercicio en específico, en el inciso A nos piden encontrar el tiempo, pero nosotros no conocemos la aceleración. Ojo, eso es importante. Nos piden tiempo, pero no conocemos aceleración. De manera que de las 4 ecuaciones que se pueden utilizar para resolver este ejercicio, la más, digamos,
La única aplicable, dado que no sabemos cuál es la aceleración, dado que no sabemos cuánto vale la aceleración, es esta. Es la ecuación que es independiente de la aceleración del cuerpo, en este caso de el automóvil. Aquí no aparece la aceleración. Utilizamos esa ecuación, despejamos, evaluamos y encontramos nuestro resultado. El carro cohete tardó 5.14 segundos en hacer 400 metros. Vamos ahora con la aceleración. Como ya tenemos el tiempo, encontrar la aceleración es un poco más sencillo. Hay una ecuación que es bastante corta y que es fácil de despejar en comparación con las demás, pero esta involucra a la aceleración y el tiempo. Es esta ecuación. Es esta ecuación. Entonces, ¿qué dice esta ecuación? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Vamos a despejar, en este caso ya conozco el tiempo y conozco las dos velocidades. Voy a despejar para la aceleración. De manera que si yo despejo para la aceleración, lo primero que hago es esta velocidad inicial, pues pasa restando, aparece restando del otro lado. Y eso es igual, pues, al otro término que quedó aquí, aceleración por tiempo. De aquí solamente tiene usted que enviar el tiempo que está multiplicando, pues aparece dividiendo aparece dividiendo del otro lado de la igualdad. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial, todo eso dividido el tiempo, así se define la aceleración. Sustituimos entonces los valores. Vean ustedes que yo ya conozco el tiempo porque lo encontré en el inciso anterior. Y entonces la aceleración es velocidad final menos inicial entre tiempo. Hacemos este cálculo y tenemos que la aceleración es de 30.26 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración que tuvo el carro cohete experimental. Entonces, esta ecuación es más sencilla de despejar que el resto. Por eso siempre es mi preferida para encontrar ya sea aceleración o para encontrar el tiempo. Bien. Bien, vamos ahora entonces a finalizar la clase de hoy, jóvenes, agradeciendo su atención.